Sí. Entonces ver pasar que si corría alguien decía, es el chaneque. Pero lo decía con una naturalidad completa. Sí, y con mi abuela, o sea, para ellos era así como que nada más hay que cuidar a los niños para ver que no les vaya a hacer alguna maldad o que se los... Pero lo que ellos cuidaban más, eso sí, o sea, cuando éramos bebés decían, hay que tener cuidado, amarra bien la manta, amarra bien la hamaca para que no se los lleven. Pero obviamente crecimos y ya teníamos 3, 4 años, siempre mi abuelo nos hablaba en dialecto, porque en esta zona, y a nosotros, por ejemplo, yo vengo de una familia mazateca que se habla el mazateco de la zona baja. Entonces decía mi abuelo, siempre le hablaba en mazateco a mi abuela y le decía, ten cuidado con los niños, o a nosotros nos hablaban en dialecto porque yo lo entiendo perfectamente, no lo hablo al 100%, pero sí, y siempre decía mi abuelo, cuídense si les habla un niño y que si está así, ustedes no vayan. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Esta ocasión estoy muy contento porque me acompaña una buena amiga. Hoy me acompaña Abby Quintana. ¿Cómo estás, Abby? Hola, Paco. Yo muy contenta de estar contigo y sobre todo de compartir con tu auditorio, con tu público, cosas paranormales, cosas que nos pongan Y fíjate, cosas que sin duda nos ponen intensos, nos ponen la piel chinita, ¿no? Aquí andamos, ya sabes, yo muy contenta de que me hayas invitado. Gracias, Abby. Antes de empezar, bueno, Abby, recuérdanos tus redes sociales y sobre todo a qué te dedicas para que la gente también pueda ir a conocer tu trabajo. Claro que sí, por ahí me estaban, hace poco, fíjate que me hicieron una entrevista para una revista y me dijeron que soy polifacética. Multifacética, perdón. Sí. ¿Por qué? Porque hago radio. Ajá. Soy locutora de radio comunitaria, doy el noticiero, pero también hago igual colaboraciones, a veces ando por TV Bus, a veces hacemos colaboración con otros medios de comunicación y pues a mí ya sabes, me encanta todo lo relacionado a los artistas de la región, darles publicidad, pero también andamos con las notas generales. Genialísimo, Abby, muchísimas gracias. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? Ok, en redes sociales me encuentras como Abby Quintana TV en Facebook, que es lo que más manejo a través de esta plataforma, pero a través también del TikTok hago cosas más comunes. Por ejemplo, ahí también me pueden encontrar como Abby Quintana 3, así me pueden encontrar, pero ahí casi no subo cosas de las que me encuentro realizando dentro del medio de comunicación. Ok, Abby, muchísimas gracias, familia. Bueno, antes de empezar, quiero decirles que no se vayan, quédense hasta el final porque le traemos temas muy interesantes. Sobre todo, vamos a cerrar la noche con una historia que me mandan, que son de esas que a ustedes les gusta mucho, esas que tienen que ver con los famosos chaneques, porque la gente, fíjate, Abby, la gente le encanta mucho que nosotros platiquemos de este tema, sobre todo porque, bueno, es un fenómeno que yo descubrí que no es muy conocido en gran parte de la República Mexicana y sobre todo en partes del mundo donde la gente nos escucha. Pero se me hace muy curioso porque son conocidos de otros nombres. O sea, sí, los conocen como los aluches, como duendes. O sea, hay muchísimas cosas. Pero bueno, no se vayan, quédense hasta el final porque les traemos una historia que me llega a la bandeja del correo, donde una seguidora me cuenta algo extraño. Pero gracias a una plática que tuve con una persona que es brujo, supe por qué estaban estos chaneques con mi seguidora. Entonces, esto es una megabomba. No se vayan, quédense hasta el final porque esto viene bastante interesante. También, antes de iniciar, quiero recordarles a la audiencia que ya estamos arrancando un nuevo proyecto donde se llama Relatos o Leyendas de la Calle. Disculpen si me equivoco, no lo tengo a la mano, pero es un proyecto que estamos iniciando donde, como aquí la gente de la región tiene muchas experiencias, una persona de mi equipo anda en las calles buscando historias. Entonces ya se van a empezar a subir este tipo de material al YouTube para que la gente de Spotify, porque luego la gente de Spotify nada más nos escucha por allá, también se den una vuelta aquí por el canal para que puedan disfrutar del contenido extra que traemos para todos ustedes. Y bueno, sin más, vamos a empezar. Abby, esta es la pregunta, yo digo obligatoria, que le hago a todos. Ok, a ver, venga. ¿Tú crees en el fenómeno paranormal?
Fíjate que es algo que sin duda siempre la interrogancia, ¿no? A las personas, pero es algo que yo no descarto y la verdad es que sí lo creo. ¿Sí lo crees? Sí lo creo. ¿Cuál fue la experiencia que a ti te cambió tu forma de pensar o simplemente te convenció que todo esto existe? Fíjate que algo que te podría decir, yo creo que dentro de mi familia, porque también cabe mencionar ahorita que me presenté, yo soy del municipio de Xoyaltepec, un municipio que pertenece a Oaxaca y que sin duda está lleno de cultura, es parte de la región de la cuenca del Papaloapan, pero de la Mazateca Baja. Bueno, aquí en Xoyaltepec, en Temazcal, Oaxaca, que es donde pertenece este lugar, fíjate que ahí creen mucho, por ejemplo, de lo que hablabas ahorita de los chaneques, de los famosos duendes. Ok. Entonces, ¿a qué voy con esto contigo? Que ¿por qué lo creo? Yo creo que vengo de una familia llena de creencias, llena de cultura y que sobre todo nosotros, en esa zona, mis abuelos que son personas indígenas, son mazatecas, siempre desde muy pequeños nos han hablado referente a esto, de los famosos chaneques. Son leyendas típicas, fíjate, de los abuelos. O sea, la gente se ha dado cuenta que en general estas leyendas abundan mucho de que los abuelitos, que la abuelita, que el abuelito lo persiguió, o sea, son, incluso a veces la gente me dicen, oye, es que parecieran que son como leyendas típicas nada más de cierto lugar, o sea, pero realmente se repiten muchos. Pero para mí es real, fíjate, para mí es real. Claro. Te voy a decir por qué. Porque fíjate que en lo personal, cuando yo estaba más chica, sobre todo nosotros que somos una familia que nos gusta la cultura y que somos muy apegado a lo, por mencionarte, a lo que se acostumbraba antes, sí, por así decirlo. Entonces mi abuelo, quien es te digo que siempre nos contaba las historias, siempre decía que nosotros de chiquitos y sobre todo de bebés, siempre nosotros nos tenían que, por ejemplo, en las mantas, porque así nos ponían en las mantas, mis papás tenían que trabajar, tenían que irse porque son maestros y se tenían que ir a las comunidades a trabajar, entonces nos dejaban con nuestros abuelos. Sí. Entonces mis primos, los hijos de mis tíos, todos vivíamos en la misma casa con mi abuelo porque nuestros papás tenían que ir. Sí. Entonces desde bebés, entonces decía mi abuelo que muchas veces él veía en la hamaca, para ellos ya era normal, para ellos ya era normal ver que pues a veces nosotros en la manta o en la hamaca se movía sola, okay, pero que veía la sombra en las noches, ¿no? De niños pequeñitos, y obviamente en la casa no había niños pequeñitos, okay, más que los más chiquititos que estaban en la hamaca o que estaban en la manta. Entonces él siempre nos decía, no, varias veces los meció o los arrulló el chaneque. Pasó el tiempo. Claro, nosotros crecimos un poco más y yo todavía recuerdo parte de mi niñez, en los 3, 4, 5 años nos tocó ver. Sí. Estábamos anteriormente, mi abuela nos dormía en una sola cama o a veces en los famosos catres. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque como aquí es una zona calurosa y sobre todo aquí en la región y pues no se descarta Temazcal, por algo se llama Temazcal. Sí. Es una zona muy calurosa y déjame decirte que pues a veces o nos dormíamos en el catre o a veces en el petate. Ok. Porque también nosotros acostumbramos hasta la fecha todavía en tu casa. Una descripción, Avi, ¿qué es el petate? Digo, yo sí sé, pero para la gente que nos escucha de otros lados del mundo, ¿qué es el petate y el catre? El catre, ok, para las personas que nos están escuchando, el catre viene siendo como una cama que se forma en sí, cama hecha de madera, pero que tiene ¿Es como manta? No es manta, como yute. Ajá. Yute. Entonces haz de cuenta que está formada de madera. Son dos, por decir, dos mangos, o sea, para sí, postrarlos así. Entonces ahí van postrados el yute. Entonces esto hace y se abre de esta manera y se forma como una cama. Sí. Pero obviamente tiene ventilación porque el yute tiene hoyitos. Y entonces nada más lo que hacía mi difunta abuela es que ponía una sábana delgadita y ahí nos acostábamos. Okay. Ahora, ¿qué es el petate? El petate, pues bueno, viene siendo como una alfombra, pero que igual es como una palmita que tejieron. Ajá, es como tejida. Tejida. Entonces se extiende igual, se hace un rollito, de ahí se extiende como si fuera una hoja o una colchoneta. Ajá.
pero grande, igual, y lo pones en el piso, igual puedes poner ahí tus almohadas, la cobija y todo. Entonces, como te digo, como nosotros estamos muy acostumbrados a eso, y por lo regular en esta zona, y sobre todo yo con mi familia, y en la casa de ustedes, nosotros aún tenemos eso. Inclusive hoy en día tú llegas a la casa y hay una hamaca, hay catres, porque cuando llega la familia, llega eso, nosotros, bueno, pues en el catre, porque luego no caben, entonces es más fácil porque lo acomodas en un lado y lo acomodas en el otro. Bueno, entonces era lo que hacía mi abuela, y nosotros estábamos acostumbrados a que pues nos ponía, ya sea a veces en el corredor o a veces ahí en la casa, porque antes todavía teníamos la casa de palma. Entonces, como era fresca, mi abuela decía que con el ventilador no nos podíamos dormir porque si no nos íbamos a enfermar, y sobre todo porque tenía un hermano que padecía de asma, entonces decía, no, el ventilador no. Sí, es malo. Malo el ventilador. Y a pesar de que había energía eléctrica, todavía mi abuela ocupaba los, ¿cómo se llaman? Los candiles. Ajá, los candeleros. Candiles, candeleros, no sé cómo le llaman. Mi abuela decía candiles. Una cosita chiquita que le echaban petróleo o alcohol o algo, y con un trapito o una mechita y prendían, ¿no? Todavía me tocó a mí eso. Y sobre todo en esa parte. Entonces, por eso decía mi abuelo que cuando colocaba las mantas, que cuando colocaba eso, él veía las sombras, y para él era lo más normal. Entonces ver pasar, que si corría alguien decía, es el chaneque. Pero lo decía con una naturalidad completa. Sí, y con mi abuela, o sea, para ellos era así como que nada más hay que cuidar a los niños para ver que no les vaya a hacer alguna maldad o que se los... Pero lo que ellos cuidaban más, eso sí, o sea, cuando éramos bebés decían, hay que tener cuidado, amarra bien la manta, amarra bien la hamaca para que no se los lleven. Pero obviamente crecimos y ya teníamos 3, 4 años, siempre mi abuelo nos hablaba en dialecto, porque en esta zona, y a nosotros, por ejemplo, yo vengo de una familia mazateca que se habla el mazateco de la zona baja. Entonces decía mi abuelo, siempre le hablaba en mazateco a mi abuela y le decía, ten cuidado con los niños, o a nosotros nos hablaban en dialecto, porque yo lo entiendo perfectamente, no lo hablo al 100%, pero sí, y siempre decía mi abuelo, cuídense, si les habla un niño y que si está así, ustedes no vayan. No vayan, porque si no, los pueden perder o los pueden llevar a una cueva. Siempre decía mi abuelo que había una cueva donde llevaban y que nos iban a enseñar los mejores juguetes y que nos iban a enseñar los mejores dulces y que tuviéramos mucho cuidado. Y nosotros siempre, mi hermano, mi prima, siempre éramos los tres, decíamos, pues hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Pero fíjate qué fue lo que me pasó a mí en lo personal y también a mi hermano y a mi prima. Un día mi abuela siempre nos daba monedas, y antes las monedas de 10 centavos eran monedas grandototas. A mí todavía me tocaron esas monedas. Yo iba en el kinder todavía y ahí me daban de esas monedas. Entonces a mí en mi niñez se me ocurrió con mi hermano y mi prima decir, pues bueno, yo voy a guardar mis monedas, no en una alcancía, no, ni en una cartera ni nada de eso, no. Agarré y le dije, ¿sabes qué? Vamos a escarbar detrás de la casa. Enterrado. Exactamente. Vamos a enterrar las monedas. Entonces, órale, vamos a enterrarlas. Y ahí estábamos nosotros, pues jugando, ¿no? Enterrando las monedas. Tendríamos como unos 4, 5, 6 años. Entonces, yo me puse a enterrar las monedas. Entonces, al día siguiente le digo a mi mamá, a mi abuela, que le decía yo mamá, le digo, oye, mami, voy a ir a traer mi tesoro. Y decía mi abuela, ¿cuál tesoro, chamaca? Y ya le digo, bueno, mis monedas, mamá. Bueno, pues vete, me dice, vete. ¿A dónde las dejaste? Le digo, yo las guardé. Y le digo a mi hermano y a mi primo, le voy a ir. Me dice, órale. Y yo estaba otra vez desenterrando. Y ya no estaban las monedas. O sea, y era el mismo lugar. El mismo lugar. Y yo le decía a mi hermano, le digo, oye, regrésame mis monedas. Y le decía el otro, no, regresa mis monedas, no. Y no vas a creer que durante la tarde, casi llegando la noche, en el mismo lugar, atrás de la casa, estaba yo sentada en una esquinita jugando, mi hermano jugando por otro lado, mi prima igual. Y entonces yo me quedaba mirando porque yo decía, mis monedas, ¿quién las habrá agarrado? Y yo cuando veo a una cosita chiquita y me estaba haciendo, ven, era un chanequito, era uno, o sea, te lo ¿sí juro. Los viste? Yo sí los vi. ¿Cómo son? O sea, chiquitos. ¿Pero traen ropa? No. ¿No traen ropa? No. Es una cosa que... no sé si has hablado de los niños del sol. No.
Los niños del sol son los niños, bueno, nosotros así los conocemos aquí en esta zona, aquí en Soyaltepec, en Temazcal. Los niños del sol son esos niños que nacen güeritos, completamente güeritos con el cabello. Ok. Tiene otro nombre, bueno, se les conoce como... Sí, lo tengo en la punta de la lengua, pero se exacto. me fue. Pero nosotros en esta zona conocemos como los niños del sol. Sí. Así son. Ok. O sea, muy huertos, pero eso sí con los ojos súper o sea, a mí no se me olvida esa cosa chiquitita. Y sí, o sea, tú dices un duende, sí se parece a un duende, pero son feitos. Bueno, para mí son feitos y dan miedo. Sí, es que dicen, bueno, la gente con los que he platicado y que también han visto pues este fenómeno, en su mayoría dicen que son de cuerpos como de niños pequeños, pero con rostros avejentados. Exacto. Ya se ven como adultos, por eso es que dan un aspecto de terror. Y a mí me tocó, o sea, de que se me quedaba mirando, pero, o sea, nada de parpadeo, nada de nada. Y yo quedé así, o sea, mirándolos así. Y me dice, mi abuelo, que qué tenía. Bueno, después de eso, no podía yo dormir en las noches. No, pues imagínate. No podía yo dormir y yo abrazaba a mi primo, abrazaba a mi hermano y ellos me decían, nosotros no vimos nada, pero sí creemos. Claro. ¿Y dónde? Y tenía miedo porque yo les contaba, ¿no? Sí. Y las monedas las traía él jugando. O sea, te las enseñó. Sí, te dijo, acá ven, aquí están las monedas. Oh. Porque, por eso te digo, o sea, yo es algo que yo sí creo en los chaneques o en otras zonas, como dices, se les conoce como duendes. Entonces en esa zona yo digo, sí, claro que existen los chaneques. Yo inclusive ahorita que ya soy mamá, porque también soy mamá, tengo 2 niñas, cuando yo estaba embarazada y cuando nos fuimos a vivir a Temazcal, a mí me da cosa y hasta la fecha me da cosa cuando veo a mis hijas que están jugando, aunque ahora obviamente ya no hay tantos árboles como antes, sí. Ya no hay tantas matas de plátano, porque antes decía mi abuela, tengan cuidado, no vayan a donde hay muchas matas de plátano, no vayan a donde hay mucho monte, porque ahí están escondidos los changuitos. Y es cierto. Ahí están. Es cierto. Ahí me apedrearon en un platanar hace un año. Entonces no fue ni cuando era niño. Eso ya lo conté y fue en la madrugada. O sea, dicen que ¿cómo es? Que las personas grandes, o sea, están llenas de sabiduría. Y es cierto. Sí es cierto, porque a mí me tocó que me apedrearan en un platanar. Eran como las 6 de la mañana, 5 de la mañana. Y eran piedritas pequeñas y yo volteaba para todos lados y no veía nada. Entonces al cielo no había nada. Entonces, extraño. Sumamente extraño. Pero le diste al clavo. Y esa fue la única vez en la que tú tuviste como un encuentro con estos seres. Sí, la única vez. Y tú nunca supiste que se hayan robado a alguien, porque... Ah, sí, claro. ¿Sí? Sí, por supuesto. Siempre habían cuentos en la familia. Sí. Siempre, hasta la fecha. Te digo que nosotros estamos en esta parte, ahí en Temazcal, en Soyaltepec, y muchas personas... Ahorita que nos están viendo, rápido si googlean o rápidamente cuando escuchan 1000 islas, las famosas 1000 islas y sobre todo la isla del Viejo Soyaltepec, son unos de los lugares muy conocidos a nivel internacional. Bueno, pues mi abuelo en lo particular, mi abuelo materno, él es precisamente originario de ahí, de la isla del Viejo de Soyaltepec, a donde se ven esas hermosas 1000 islas. De allá soy yo. Entonces, siempre mi abuelo, la familia de nosotros hasta la fecha y sobre todo por allá, sí. Siempre hay cuentos o siempre la familia cuando llega a la casa, porque ahí en casa de nosotros es el centro de reunión, ahí llegan todos, ahí llegan que los sobrinos, que los primos, que primos hermanos, que nosotros somos mucho de respetar el árbol familiar. Sí. Entonces mi abuelo siempre, no importa que yo ya no lleve el apellido de mi tatarabuela, pero él sigue diciendo, él es tu familia. Claro. Entonces, como nosotros venimos de esa descendencia, de esa familia, de esa cultura que es de la isla del Viejo Soyaltepec, entonces todos llegan ahí a la casa y siempre hay anécdotas de que se han llevado. Por ejemplo, ¿no te acuerdas cuando se llevó a tu tía que no sé qué? No, sí se la llevó, no estuvimos buscándola. Inclusive contaban de una sobrinita, de una prima, no recuerdo su nombre, pero claro, ya es una persona que yo creo que ya hasta falleció. Okay. Entonces decía mi abuelo, es que se la llevó. Dice, se la llevó y no se la llevó 1, 2, se la llevó 3 días. Dice, y no aparecía. Y le digo, ¿y luego qué pasó?
No, pues nosotros decíamos que qué había pasado y nadie salía de la isla, porque eso pasó en la isla. Okay. Dice, nadie salía de la isla porque solamente podía salir en lancha. Y antes salían en lancha, pero ahorita también se le conoce como rápidas porque ya traen el motor, ya traen todo. Antes no, antes era a remo. A remo. Sí. Y el que tenía su lancha con el motor era porque una persona que... pudiente, exactamente, en esa zona. Y te estoy hablando que decía mi abuelo de hace años, de cuando él era niño. Ok. Entonces decía mi abuelo, no es que se la llevó, dice, y o sea, él nos los cuenta, pero en su lengua materna, ¿no? Se la llevó y nosotros así como que en serio, sí que, y ya pasó esa historia, pero hace poco, no tiene mucho, tendrá como sus 8 años, si no me equivoco, 8 años. Mi prima hermana, tuvo a su hija. Ok. Y en la casa también pasó. O sea, decía que ¿Acá en Tuxtepec? No, en Temazcal. En Temazcal. En Temazcal. Decía mi prima, ¿sabes qué? Creo que voy a tener que ir a la iglesia a pedirle al padre que me dé agua bendita. Agua bendita. Esa famosa agua bendita que no debe de fallar y a nosotros no nos falla en la casa, ¿eh? Sí. Entonces decía mi prima, tengo que ir porque a nosotros así nos acostumbraron en la casa. Entonces decía mi abuela o mi abuelo siempre nos decían, tienen que tener agua bendita por cualquier cosa y más cuando los niños no están bautizados, se los lleva el chaneque. Sí. Deben de estar bautizados porque si no están bautizados o la bruja. Exactamente, se los lleva. Y yo y sí nos tocó ver a mi prima, a la bebé, mi sobrina, que no podía dormir, pero porque yo creo que decía mi prima, es que vienen y la mecen. Sí, la molestan. La molestan. Y le digo, ¿pero dónde? Dice, aquí deben de estar, aquí deben de andar. Le digo, pero es que no hay árboles. Y decía mi abuelo, es que aquí en la casa, dice, hay ¿cómo decía mi abuelo? Chucunangui, o sea, significa el chaneque, o sea, en dialecto, en mazateco. ¿Cómo se dice? Chucunangui. Ah, ok. Entonces, nunca lo había escuchado en mazateco. Ajá. Ah, bueno, decía eso mi abuelo y decía, ¿sabes qué? Aquí está, dice, porque él es el dueño de las tierras de las tierras de aquí. Wow. Dice, entonces hay alguien aquí que está limpio, está puro y es la bebé. Le llama la atención. Exacto, dice, y quiere jugar con ella. Entonces ve por agua bendita, hace esto. Y nosotros allá, antes de que el padre bautice a los niños, hay una creencia de nosotros que hay que se bautiza con una persona, un brujo, un chamán o como le quieras llamar. Sí. Nos llevan a nosotros, por ejemplo, a mí me llevaron y te echan ellos agua bendita, pero te hacen como una oración o algo así como que te dan una limpia. ¿En lenguas o en...? Sí, igual, en la lengua materna te hacen todo como un ritual. Y estás bautizado y aparte tienes tu protección. Tu protección antes de ser bautizado en la iglesia. Ok. Entonces, así tuvieron que hacerle, así nos hicieron a todos nosotros y a pesar de eso, decía mi abuela, eso no va a durar mucho tiempo. Se necesita ir con el padre y que el padre los bautice porque si no los bautiza se los va a llevar el chaneque. Algo que me llama mucho la atención de eso, Abby, fíjate, es que, bueno, vamos a meternos un poquito a temas de religión, tantito, no me gusta tocarlo mucho, pero aquí tengo yo una duda. Fíjate, bueno, si nos vamos al tema cristiano católico, el agua bendita pues representa como una unción o presencia de Dios o de Jesús. ¿Cómo es posible? Fíjate, se me hace muy curioso que esto ahuyenta a estas entidades, haciendo referencia que no son cosas buenas. Exacto. O sea, si es la contraparte, si es lo que repele el agua bendita, hablamos entonces de algo demoníaco. Yo así lo veo, oscuro. ¿Tú así lo ves? Sí, porque son repelidos por agua bendita, por agua santa, por agua. Aquí estoy hablando en términos católicos. Es como que algo que no te puedo tocar porque me causa daño o me quema o me molesta y mejor me voy. Entonces yo así lo veo. ¿Qué pasa cuando a un poseído le avientas y le echas agua bendita? Sí, exactamente, es como que me quema, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Entonces a mí algo que mucha gente me decía es que realmente estos duendes no son buenos. Parecen buenos, parecen inofensivos, pero no lo son. ¿O qué opinas tú? Así es, parece que no, pero sí.
Porque decía mi abuelo, es que ellos no son, eso sí, mi abuelo siempre ha dicho, ellos no son buenos. Sí. No. Y aparte son seres que están perdidos. No son hijos de Dios. Bueno, a nosotros así nos enseñaron. Sí, claro. Así nos enseñaron, entonces, pues es evidente que siempre nosotros crecimos con eso. Y yo traigo esa parte de la cultura de mi familia y de la cultura de esta zona. Y yo hasta con eso, o sea, cuando yo me fui a vivir para Temazcal, yo estaba embarazada de mi hija, la más pequeña. Entonces la mayor, aún así me daba cosa, me daba miedo. Yo decía, ¿qué tal si un día se la llevan, no? No manches, no, es que sí. Y es que te da miedo, no sé, yo creo en eso, sí lo creo porque me tocó verlo. Sí. Sí lo creo porque en la familia lo cuentan, sí lo creo porque yo sé que mi abuelo no me miente con esas historias, claro, yo le creo y yo te digo que yo lo vi. Entonces, cuando nacieron mis hijas no tenían un mes de nacida y yo las llevé a bautizar. Inmediatamente. Sí. Oye, ¿y de las brujas nunca tuvieron? Digo, porque normalmente va de la mano. Sí, claro. También brujas. Hasta hoy en día, y ahora que ya estoy grande, yo creo en eso. Sí. Y sobre todo decía mi abuelo también, cuando amaneces marcado, ¿no? Chupado por la bruja. Sí. Las famosas marcas, ¿no? Decía mi abuelo, es que deben de tener cuidado con la bruja. Que no se vayan a llevar a los niños. Ok. Porque o les pueden robar su alma. Bueno, eso decía él en dialecto. Entonces, también para eso teníamos que estar bautizados. Porque si no, pues había probabilidades. O nos ponía o nos dejaba como una tipo maldición o algo. Y era algo que nosotros íbamos a tener como una enfermedad y que quizás el médico no iba a saber realmente qué era lo que tenía la niña o el niño. Sí. Decía mi abuelo que anteriormente, bueno, cuando la bruja no se llevaba a los niños, pero les dejaba como que algo, como un mal, y que al paso del tiempo, los niños se enfermaban mucho. Entonces, por más que los llevaras al médico, por más que pasaban esto, y me llamarán a lo mejor algunas veces, ay, estás loca, ¿cómo crees? Eso no existe, eso no pasa. Pero la verdad es que sí. Por ejemplo, dentro de la familia pasó en una ocasión con un familiar, no recuerdo si es tía, prima, algo así, pero siempre decía, es que me siento mal. Y iba al doctor y decía el doctor, los estudios y no sale nada. Todo bien. Entonces, nosotros en casa somos mucho de esa cultura de que pues hay que irse a ramear, hay que irse a hacer una limpia, hay que hacerse algo para quitarse los males, para quitarse todo. Sí. Entonces, siempre decía mi abuelo, no, y si no, pues no se podía con el primer curandero, con el primer brujo, con el primer chamán, como le quieran ustedes llamar, pues bueno, se buscaba uno más poderoso. Sí, es un clásico. Sí, ¿no? Hay que ir con el que vive, no sé, hasta tal pueblo, hasta tal isla, pero ese es el bueno. Y no me lo vas a creer, pero pasa. Sí. Llevas o vas con esa persona y se te quitan tus males. Yo no sé a qué se deba. Sí. No sé a qué se deba, pero por eso siempre digo, yo no descarto cada vez que me dicen, no, hay personas que yo respeto la ideología, respeto la opinión de cada persona, pero yo en lo particular, yo creo mucho en estas cosas y sobre todo, por ejemplo, en que te tienes que ir a hacer una limpia, que te tienes que quitar las malas vibras. Yo creo mucho en eso porque yo crecí con eso. Sí. Yo crecí con eso. Es que mira, realmente pasa como tú lo dices, o sea, la gente va a decir misa y es que no, eso no existe o es algo mental. Pero platicando también con el Indio Negro, que fue el brujo que estuvo con nosotros aquí estos últimos días, realmente él me comenta cómo la gente llegaba pues con ese tipo de dolencias y ya eran personas que venían del hospital, que venían de hacerse estudios y no les encuentran nada. Y muchas veces también hablamos de trabajos de brujería, o que los están trabajando o los tienen en un entierro, cosas así, y son cosas que la ciencia desgraciadamente jamás te lo va a decir, ¿no? O sea, para ellos esto no existe, esto es fantasía, hablamos de misticismo, pero realmente las personas que hemos visto este tipo de situaciones de este lado donde estamos tú y yo,
sabemos que sí pasan. Sí, claro. Por eso cada vez que me dicen, oye, Abby, es que ¿tú crees en la brujería? ¿Tú crees en eso? Claro, me ha tocado ver. Y me ha tocado ver cosas que yo no sé. Creo en que te tienes que hacer una limpia porque yo crecí en eso, como te lo acabo de decir, como se los acabo de mencionar. Pero también creo en las cosas malas. Yo no sé hasta dónde te puede llegar a dañar, pero me ha tocado verlo. Por ejemplo, yo anteriormente, ahorita que, no anteriormente, hace poco, no hace mucho, en la radio, allá donde nosotros tenemos la cabina de radio, el dueño siempre se la pasa limpiando. Todo el tiempo se la pasa limpiando. Entonces se le ocurrió subir a la azotea. Fue, ¿y qué se encontró? Se encontró un muñeco. Un fetiche. No sé cómo le llaman, pero dentro había muchas cosas. Lo abrió, le hizo. ¿Tuvo cuidado con abrirlo? No. ¿O así con las manos? No, así con dice que agarró y que dijo, no, ¿qué es esto? No manches. Ah, bueno, pues se enfermó. Sí, es que eso... Es que, y me dice, no, hija, es que me enfermé, dice, pero nos habló. Me dice, oigan, vengan, somos 3 locutoras mujeres ahí en la radiodifusora. Oigan, vengan, fíjense que me encontré esto y esto. Tanto que me dijo, no vayas a decir nada. Ya lo estoy contando. Un secreto a voces. Manda, guarden el secreto. No digan nada. No digan nada. Pero, o sea, sí existen las personas que hacen este tipo de cosas. Sí. De que existe. No sé hasta dónde puede llegar el mal o qué tanto tenga que ver, qué tipo de ritual, qué tipo de oraciones, o no sé cómo le llamen. Pero, por ejemplo, yo con las personas que he ido, porque sí he ido, para que me den una limpia, que para que me pasen el huevo, que para que me lean las cartas y todo eso. Entonces sí me ha tocado. Hay un señor que inclusive me tocó a mí, que me hizo, que me limpió y todo lo que, y todo para que se fuera. Y él en vez de cartas, agarró el maíz. Ok. Maíz y lo tiró y no sé, dependiendo cómo cae el maíz en diferentes partes, era como, él me decía, ¿sabes qué? Es que tú pasaste por esto. Y yo me quedé sorprendida. Sí le atinó. Sí le atinó algunas cosas. Estaba yo así como que me dice, ¿sabes qué? Tú ahorita vienes, traes algo, pero que se te va a quitar, porque es algo que te acaba de pasar. Acaba de romperse, de fracturarse. Te duele, pero son dolores del alma, son cosas que tienes que vivir y es parte de la vida. Entonces yo me quedo, le digo, pues es que todos pasamos por muchas cosas. Claro, es algo lógico, ¿no? Y entonces me dice, ¿quieres que te lo diga más claro? Pero me habló en dialecto, ¿no? Le digo, sí, pero también dígamelo en español, le digo. Sí. Porque también habla el español el señor. Me dice, ok, te lo voy a decir. Y vuelve otra vez y me dice, agarra el maíz, le hace, y me dice, sóplale. Y que le soplara, le digo. Porque fíjate, o sea, sí lo creo. Sí. Hay un porcentaje que lo creo, pero también creo en las personas que utilizan este tipo de cosas para engañarte. Claro, entonces, los charlatanes. Sí, y son cosas muy comunes que te dicen, no, es que tú estás pasando por cosas difíciles, es que tú esto y no. Te están haciendo algo. Sí. Es un clásico. Sí, ¿no? Entonces, tú vienes porque tienes un problema. Obvio, ¿no? Todos tenemos problemas. Entonces me dijo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué tienes? Porque mi mamá, algo te pasa. Le digo, se me va a quitar, es mi mal, son mis hormonas, cosas de mujeres. Un clásico. Sí, y fui con el señor y me dice, no, sí tienes un problema. Y me dice, pasaste apenas, dice, ¿conociste a una persona hace poco? Dice, fácil, es hombre. Pero afortunadamente dice, tú tienes un ángel que te cuida. Entonces ese ángel que te cuida está haciendo a que pues tú puedas vivir esa parte que estás pasando ahorita muy fuerte. Entonces tranquila, no va a pasar nada. Y es por eso que te digo que existen las cosas que pueden llegar a ser muy malas. Y que esa vez que te digo que encontraron esas cosas, que los muñecos y todo esto, los vudú. Entonces yo no sé cómo le llamen o no sé qué tanto hagan, pero ha pasado. Y que eso de que si te sientes tenso, que porque pasa algo, a lo mejor sí traes, es como todos los quienes trabajamos, traemos muchas cosas, que el trabajo, que la casa, que los hijos, que bueno, todo eso. Entonces todo eso se junta y a veces pasa, pues obviamente que no somos de piedra. Claro, lo sentimos. Sí. Pero tampoco descarto el hecho que haya gente o personas que hagan este tipo de cosas malas y que te puedan llegar a afectar, ¿sabes? Claro, si la maldad existe. Claro que sí. Y algo muy claro que me marcó mucho es que son personas que a veces están en tu círculo familiar, o sea,
Y eso porque te va bien, o por envidia, o porque simplemente le caes mal. O sea, así nada más. O sea, son cosas que te asombran porque los casos, digo yo hablando con esa persona, es que dices que son a veces hermanos, son primos, son familia. Y es lo que a mí me asombra muchísimo. O sea, tu caso, o sea, como te quiere mucho, pero te quiere con él. O sea, no manches, o sea, ¿qué clase de amor? Sí, ¿no? O sea, aquí no es a la fuerza, aquí es, o sea, aquí nadie te obliga a nada, sí, ¿no? Dice, y pues obviamente te está afectando, a lo mejor no mucho, pero sí te está afectando. Claro. Entonces, tiene mucho que ver, dice, para que puedas seguir avanzando, entonces tenemos que cortar esa parte, para que no pueda llegar a afectarte. Dice, y hasta eso, o sea, hay personas que me ha tocado ver que hacen sus oraciones con, con las oraciones que comúnmente escuchamos en la iglesia, ¿no? Que el Padre Nuestro, que el Ave María. Sí. Pero también me ha tocado ver, a personas que pues obviamente tienen otro tipo de santos. Ya. Entonces también me ha tocado ver y que también me ha tocado escuchar a las personas y me ha tocado escuchar, ¿sabes qué? Es que todo depende cómo, dicen ellos, cómo se trabajen con los santos. Sí. Entonces yo no sé hasta dónde esté el tema también de los chamanes, de los brujos, de los curanderos, de los médicos tradicionales, porque también hace poco me tocó... Los médicos brujos. Exacto, que me tocó, por ejemplo, en esta zona de la Chinantla, sí, ahí en Valle Nacional. Yo fui a entrevistar a hace un año, a una médico tradicional, una señora. Y me hizo mi rameada y todo, y así la señora, y que vienen personas hasta del extranjero a verla. Vas a ver dónde es, Cerro Arroyo, no es Cerro Armadillo, es o sí creo, no recuerdo, pero es de la zona de Valle Nacional, pertenece al municipio de Valle Nacional. Aquí en el Papaloapan también. Entonces, pero bueno, la señora, ella cura con puras cosas, con oraciones de la iglesia. O sea, por ejemplo, ella puras hierbas, puras cosas tradicionales y así. Y la persona que yo fui a ver igual. O sea, pero él, lo diferente que en vez de hierbas, en vez de todo, es el maíz, es el huevo. Y no es alcohol, es el aguardiente. O sea, también tiene que ver mucho eso. Entonces sí existe, y a veces existe la bruja que tú dices que es la que a veces decimos la bruja que anda molestando, o ese ser que no es de aquí. Sí. Y el brujo que sí existe, o sea, la persona que se hace llamar brujo. Claro, curandero, el curandero, o los famosos brujos que son malos y que te pueden hacer muchas cosas. Bueno, sí existen. Es que, bueno, realmente en la rama de la brujería no tengo exactamente como que los nombres, pero hay mucha variedad. O sea, están las brujas wiccas, que son las antiguas, que son las peligrosas, que tienen más que contacto con la naturaleza y están como que más aisladas, ¿sabes? Las que viven en montañas, cerros. Están, por ejemplo, las brujas blancas, las verdes, las negras, las rojas. Hay mucha variedad y cada una como que tiene su cierto forma de trabajar, pero eso sí, todas son peligrosas. O sea, así sea la blanca, la que sea, pero es peligrosa. Es peligrosa, exactamente. Entonces, por todo el mundo hay gran variedad, pero sabes también, y estoy seguro que también conoces tú este fenómeno, los nahuales. Oh, claro, y por supuesto, y más en esta zona, Paco, aquí en nuestra región, los famosos nahuales. Fíjate, qué bueno que tocas ese punto. Venga. En la casa, en la casa de ustedes, es que dice mi abuelo, aquí hay te digo que la famosa palabra chucunangui significa, pues tiene muchos significados para nosotros en la lengua materna. Puede ser, bueno, lo puedes llamar el chaneco, el dueño del terreno, el dueño de todo, el guardián. Entonces dice, aquí está, dice, él es el que nos cuida acá en casa, en este terreno grande, dice, aquí está todavía. La lámina, en la casa de nosotros como en la casa de mi abuelo, es de lámina, entonces es diferente los pasitos de un gatito. Sí. Y cuando se escuchan los pasos grandes como si fuera de una persona. Sí. Entonces, siempre los vecinos y nosotros en la casa coincidimos que anda un nahual todas las noches arriba de la casa. Sí, y que pues obviamente que cuando ya alguien se sube para ver quién es en la noche y afocar, se convierte en un animalito.
Pero cuando ya, cuando anda en busca de algo y quiere, yo creo, dice mi abuelo, cuando quiere descansar, cuando ya no quiere hacerse chiquito y quiere hacerse realmente la persona que es, pues se pone como si fuera, pues es que es una persona, dice. Claro, cambia su forma física. Dice, y claro que empieza a caminar y a caminar, pues los pasos allá. Y es que hasta se hace la lámina, o sea, se mueve. Se mueve. Sí. Y ahorita que mis hijas están chiquitas, a la más chiquita le da mucho miedo, porque nos ha tocado escuchar, a pesar de que está la lámina, a pesar de que está lo de la protección, a pesar de que está la otra parte del techo, antes de la lámina se escuchan los pasos. Y hay un vecino, tenemos una ventana muy pegada a la casa de un vecino, y el otro día escuchamos así, es que colocaron como que algo, ¿no? Sí. Y me asomo y le digo, ¿qué fue lo que pasó? Y le hablo a mi papá, papi, ven, que mira qué pasa aquí. Y dice, no, dice, es que ahora sí voy a checar quién anda molestando en las noches, porque ya son varias noches y no nos dejan dormir, y pasa corriendo y vuelve a regresar. Y son pasos grandes, es un hombre que está ahí arriba. Y mi abuelo, como siempre, es el Nahual. Es el Nahual que ha vivido aquí toda la vida. Y y desde que yo tengo más o menos, para saber, desde que yo tenía creo como, 10 años, yo siempre he escuchado en la casa que, primero teníamos la casita de palma, la de mi abuela. Después en la otra casa, que igual es de lámina, y antes dormíamos en esa casa. Después de la de palma nos pasábamos en la de lámina cuando ya crecimos un poquito más, y escuchábamos igual los mismos pasos. Sí, es que son pasos muy pesados. Sí, y la verdad nos acostumbramos. No pasa. Pero de las personas que han llegado de visita, familia, conocidos, amistades de nosotros, a veces no pueden dormir. Entonces mi abuelo que no pueden dormir porque hay presencia de muchas cosas. Ahí decía un señor que igual, digo que nosotros somos muy creyentes en que hay que curar la casa, en que hay que sacar las malas vibras. Entonces sí. Ha pasado de que se ha ido o cuando muere alguien hay que volver a limpiar para que el alma de nuestro familiar se vaya y descanse en paz. Nosotros somos muy creyentes y sobre todo con esa tradición que ya trae mi familia desde hace muchos años. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegan personas nuevas a la casa, no las dejan dormir. Bueno, ellos dicen que no pueden dormir en la casa. Las espantan. Las espantan en la noche. No, ahí hay un cuarto particular al lado del mío, que es ahí, que dice que sienten que alguien se sienta a casa, que se siente cuando se sientan en la cama. Sí. Y que ahí está sentado. ¿Y a ti no te ha pasado nada de eso? A nosotros, sí, te digo, nosotros sí. Pero ya estás acostumbrada. Sí, ¿sabes qué hago? Mi abuela nos dijo, mi abuela siempre era como un pleito como que con el fantasma, por así decirlo, con el nahual o con el chaneque con el que se apareciera en la casa, porque la verdad hay seres en la casa, o sea, eso es un hecho. Eso es un hecho, hay seres y aunque se ha ido a hacer las rameadas o lo que tú quieras en la casa, ellos están y dice el Señor, es que son los protectores, son los que protegen aquí, y si hay algo malo, que traen a alguien algo mal, pues ellos se dan cuenta, ellos lo sienten. Pero también hubo un tiempo que pues había algo más pesado, decía mi abuelo, y también decían las personas que llegaban a humear o no sé cómo, yo no me acuerdo cómo le llaman. Sí. Pero la cosa que iban a ramear la casa, a curar la casa. Entonces decía el Señor, aquí hay algo. ¿Y sabes por qué? Dice, ¿por qué no se va el chucunangui, el chanequito? Dice, porque detrás de la casa, dice, hay oro. Dice, todas las noches, decía un vecino que ya falleció, dice que cada vez que terminaba el mes, o que la luna, no me acuerdo si estaba tirando o si estaba llena, no recuerdo muy bien, decía el Señor que siempre había lumbre detrás de la casa. Se prendía fuego. Sí, entonces eso significaba, dice el Señor, que es porque hay dinero o oro enterrado. Sí. Entonces, pues yo decía, yo no, cuando estaba más chiquita decía, no es mi dinero que está enterrado. O sea, regresando a la historia, ¿no? Sí. Mía, entonces decía el Señor, ¿no? Y dicen, sí, es que ellos cuidan lo que hay ahí. Entonces, cuando se construyó la casa, esa parte, ahí no se tocó. Y hasta la fecha, es como un pasillito.
y que inclusive ahorita se ocupa como bodeguita. Ya es parte de la casa, pero está por dentro. Pero hay nada que se escarbó. Sí se escarbó para hacer cimiento, pero es un cuadro muy particular que no se ha tocado. Y yo creo que porque mi abuelo así lo ha dicho, quienes han ido a hacer eso. Pero no sé, por ejemplo, quienes vayan a estar más adelante, a lo mejor mis hijos, mis hijas o mis nietos, tú qué sabes, ¿no? Sí. Porque esto se va de generación en generación, vayan a querer escarbar. Decían, es que hay que tener cuidado para poder escarbar. O decían, o para poder hacer algo, se debe de tener cierto respeto para que no pasen cosas. Y pedir permiso. Sí. Exactamente. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces decía mi abuela, mi difunta abuela, dice, cuando sientas que si aparece el chaniquito, mi amor, ahí en la cama, nos decía en dialecto, dice, si viene, dile que se vaya. Dice, o recen. Dice, si empiezan a escuchar al nahual, recen. Decía ella que era una viejita que vivía antes ahí cerca de nosotros, que nunca se casó, no tuvo hijos, pero crió a los hijos de su hermana. Entonces decía que ella era el nahual y que cuando murió decían que parecía que no estaba muerta, ¿no? Entonces que a lo mejor fingió según la creencia de ellos, ¿no? Entonces que todavía existe y que a lo mejor es ella. Entonces eso hasta la fecha es una historia. Y en la casa de nosotros, en la casa de ustedes, siempre pasan, ha de ser el chaneque, no, ha de ser el nahual en la casa. Ya es un clásico. Entonces cuando llegan las personas, o sea, como que sí le cuentas y como que se ponen a pensar, no, o sea, estamos aquí, nos vamos a dormir. Y siempre les decimos, no les digan nada. Pero siempre pasa, llega alguien y dicen, ¿sabes qué? No pude dormir, soñé feo, o sentí que alguien estaba ahí, o el famoso sueño que se te sube el muerto porque sientes que estás durmiendo, pero que quieres abrir los ojos y que no puedes, que alguien te está eso. Sí, es un clásico que no te puedes mover, estás paralizado. Exacto. Entonces ellos dicen, no, es que así me pasó, es que no sé qué. Entonces yo hasta la fecha pasa, por ejemplo, cuando sí tengo mucho estrés de trabajo o cuando tengo mucha presión de algunas cosas, a veces sí llego a sentir, y yo en mi sueño, mi abuela a mí me enseñó, y mi abuelo, a que si te pasa eso, reza o dile, déjame en paz. Sí. Y no sé por qué, desde niña me ha funcionado, entonces... Es un mantra que ya... Sí, es algo como que traigo, pero ya porque a mí me enseñaron eso. Entonces, cuando yo siento algo así, o las veces que ha pasado, antes cuando mi abuelo ya podía caminar mejor, que no necesitaba que alguien le ayudara, nosotros íbamos corriendo y le decíamos, ahí está, el nahual. Ya está pisando otra vez. ¿Y qué hacía mi abuelo? Te digo, el agua bendita en la casa nunca falta. Nunca. Entonces, siempre en el cuarto de cada uno de nosotros hay una botella de agua bendita. Entonces agarraba a mi abuelo cualquiera de las botellas y lo aventaba hacia arriba, hacia el techo. Sí. Entonces ya después ya no pasaba más. Dice mi abuelo, con el agua bendita, no que ni que el ajo, ni que esto, ni que el agua bendita. Y hacía una oración y listo. No manches. Fíjate que una de las historias que yo te quiero compartir tiene que ver mucho con estas encuentros con seres, no puedo decir sobrenaturales, pero sí muy especiales. Una seguidora que es de un pueblo aquí, de un lugar muy pequeño, muy rural de Puebla, me cuenta, ahorita es una señora ya grande, de 60 años. En su momento tenía 10 y su hermana tenía 8 años. Ella me cuenta que estaban en su casa. Me cuenta que para llegar a la tienda más cercana tenías que caminar realmente hasta 1 kilómetro, y que en ese entonces pues caminabas por el monte. O sea, caminabas hasta llegar y a lo lejos veías por ahí un foquito, ahí estaba la tienda, ¿no? Entonces ella me cuenta principalmente que estaban haciendo de cenar, pero que les faltaban pues algunas cositas para terminar la cena. Dice, no, pues es que está muy lejos la tienda. No era tan tarde, eran si acaso ¿qué te gusta? Las 9, el 10 de la noche. Y se les hizo fácil ir a la casa de doña Jacinta. Dice, doña Jacinta vivía como a 300 metros, o sea, no era tanto. Pues vamos a pedirle a doña Jacinta. Van caminando con su lámpara. Como a los 100 metros se encuentran al esposo de doña Jacinta.
que andaba, no sé qué actividad estaba haciendo, pero les dijo, niñas, ya es tarde, váyanse a la casa. Anda por aquí Chucho. Chucho es un hijo de una señora del pueblo que estaba como enfermito, pero que se salía de su casa y empezaba a gritar y asustaba a la gente. Pero pues dicen, no, don Jacinto, o sea, nosotros ya conocemos a Chucho, ya sé que a veces escapa y anda haciendo sus cosas. Vamos a casa a buscar a su esposa porque nos faltan unas cositas. Dice, bueno, está bien, hija. Caminan. Ellos cuentan que pasan como una vereda y siguen caminando y empiezan a escuchar. Al lado de ellas había mucho monte y empiezan a escuchar cómo se va moviendo la hierba. Y ellas se detienen, dice, ha de ser Chucho que nos quiere molestar. Y siguen caminando, ya están a punto de llegar a la casa y escuchan cómo esto empieza a apresurar su paso, las alcanza y delante de ellas me cuentan que sale como un perro sumamente grande, grande del tamaño de una vaca, así me lo describen, pero estaba medio extraño porque dice que los huesos los tenía muy marcados, o sea, era un perro grandísimo, sí. completamente negro, pero los huesos de aquí de la parte de su espalda, de su lomo, estaban extremadamente marcados. Estaba como un poco deforme. No era un perro normal. No era un perro normal. Ellas empezaron a gritar a la señora que estaba adentro y ese animal las empezó a acorralar. Se empezó a acercarse y en un momento a otro sale la señora ella me cuenta, dice que no sé si sabes que bueno, en la iglesia católica los domingos de Ramos, creo que se llama, sí. Donde están las palmitas. Sí. Dice, la señora tenía su palmita, se acostumbraba a ponerlas atrás de tu puerta. O la ventana. O la ventana. Todavía nosotros hacemos eso en la casa. Sí, bueno, es un clásico. Dice, y tenía también su bote de agua bendita. Dice, agarró la palma, la mojó y empezó a aventarlo. Dice, salió, gracias a que esa señora salió, dice. Ese animal, en cuanto sintió que estaba la señora y empezó a caerle el agua, se aventó al monte, o sea, inmediatamente delante de la señora y de mi hermana, o sea, vimos todo eso, se avienta al monte y se va corriendo. Y la señora, dice, nos dio una regañiza, le dijo a mi mamá, mi papá, dice, pues nos dio una tonda buena porque, o sea, nosotros ya no era hora de que dos niñas anduvieran, digo, a pesar de que es un pueblo, toda la gente se conoce, tuvieron un encuentro que les pudo haber costado la vida. O sea, porque no hablamos de un animal normal. Y dice, gracias a Dios, eso me lo cuenta ella, gracias a Dios no pasó a mayores. Pero mi hermana, que tenía en ese entonces 8 años, yo tenía 10, quedó muy, muy traumada de ese encuentro. O sea, no se le olvida. No, ¿cómo se le va a olvidar? No, y es que imagínate el sentirte acorralada por una bestia de ese vuelo, o sea... Sí, pero sí, aquí, bendita agua bendita. Sí, la verdad es que sí. Te digo que es algo que a nosotros por lo regular siempre, no, el agua bendita, hija, no les debe de faltar. Y sobre todo, ahorita que mencionas los domingos de Ramo, nosotros siempre lleva tus palmitas, pero llévate una cubeta. Cada quien, yo me acuerdo que cuando nosotros íbamos, mi abuela llevaba una cubeta, yo llevaba una cubeta, mi prima llevaba una cubeta, todos llevábamos una cubetita. Y ahí en la iglesia se dejaban en las escaleras todas las cubetas y ya llegaba el padre, agarraba una de las cubetas y empezaba a bendecir y a hacer la oración para que todo el agua estuviera bendita. Y después órale las palmas también y a echarte el agua bendita y ya llevas tu cubetas de agua bendita y a rellenarlas, a rellenar los botes en la casa. Pero sí, la verdad, no sé. La verdad es algo, yo creo, hasta la fecha, o a lo mejor la iglesia católica a lo mejor te puede explicarnos un poquito más, ¿no? El gran significado que tiene el agua bendita, porque sea como sea, si eres creyente o no eres creyente, yo en lo personal sí lo soy. La verdad es que el tener el agua bendita, no sé qué tenga, pero te ayuda. Claro. Te ayuda, no sé, la verdad, te ayuda, y aparte si lo complementas con una oración. Porque yo soy muy creyente. Yo siempre, fíjate, yo en lo personal, nosotros somos una familia católica. Yo creo, yo desde hace un tiempo para acá digo, yo respeto muchas cosas. Digo, yo creo mucho en Dios.
creo en Dios y creo en todas las personas y no importa qué religión sean, pero mientras crean en el mismo Dios, yo creo que eso es lo más importante. Sí. Obviamente el agua bendita tiene un significado dentro de la iglesia católica y a lo mejor a mí me enseñaron eso, de que no me debe de fallar, que no me debe de faltar el agua bendita y que tiene que ver mucho también cuando hace la oración, el padre que lo hace, bueno, mi abuela decía eso. Sí. Entonces, pues el agua bendita es el agua bendita. Sí. Quiero cerrar este capítulo, Abby, contándote esta anécdota que tiene que ver con los chaneques. No me gusta ya llamarlos historias, o sea, es un error que yo he cometido, o sea, realmente son anécdotas que me llegan, la gente, gracias a la gente que me da la confianza, pues de mandarme esa vivencia, ¿verdad? Y compartirla aquí con la comunidad, y también decirle a la gente que quienes ya me enviaron su historia, porque tengo el correo hasta el tope de historias, no se me desesperen, no se desanimen, vamos poco a poquito, vamos, sí, o sea, tengo más de 2,000 correos de historias, sí, entonces, pues vamos poco a poco. También las historias pasan por un filtro, o sea, también no es como que recabamos, no, o sea, realmente tomamos las historias que sí cumplen con ciertos requisitos. Esta historia pasa en un pueblo de Chiapas. Mi seguidora me dice que en ese entonces, y que no fue hace tanto tiempo, fue en el 2012. No, pues no. Ella tenía 24 años y estaba en su primer embarazo. Dice que decide ir a visitar a los abuelos a la casa. Las historias de las casas de los abuelos, no manches, le dices todavía el clavo con la casa de los abuelos. Sí, claro. Pasan cosas. Pasan cosas. Y aquí me cuenta y me dice que ella desde niña sentía presencias muy raras en esa casa, pero que por un motivo muy personal tuvo que irse a quedar unos días. El primer día, la primera noche, ella despierta y tenía una trenza en el pelo. Dice, bueno, a lo mejor me la hice, no sé, entre dormida, sí, o fue, no sé, un momento que yo estaba como que todavía soñando algo. Lo ignoró, pero se dio cuenta que era una trenza muy diferente a las que ella se hacía. Era una trenza chiquita, o sea, como hecha por manos pequeñas, y venía a veces entre 2, 3 caminos. Estaba extraña. Dice, a lo mejor durmiendo se me enredó, no sé. Bueno, en la segunda noche pasó algo que la marcó para toda su vida. Dice que delante de ella había una tele de esas viejitas, de esas cabezonas. Sí, sí. Estaba en la recámara donde ella estaba y eran como la 1 de la mañana. Y empieza a escuchar, imagina el ruido de unas tijeras cortando. Así. Y ella se dice, ¿qué es eso? Dentro de su cuarto había un foquito de esos que son para la noche. Y ella voltea hacia el frente a ver la tele. Y en la pantalla, o sea, vio el reflejo de algo chiquito que estaba cortándole el pelo. Entonces, en cuanto ella vio eso enfrente de ella, voltea y ve cómo esta cosa sale corriendo y se escucha que sale del cuarto. Uy, hasta se me pone la piel chiquita. Bueno, ella sale corriendo de su cuarto, se va al cuarto de los abuelos y les empieza casi a tirar la puerta. Y les empieza a decir, ábrame, ábrame. Sale la abuela, hija, ¿qué te pasa? Mira la hora que es. O sea, ¿cómo es posible que...? Dice, ábrame, por favor. Dice, cuando vieron que yo entré muy alterada, el abuelo se le quita lo molesto y me dice, bueno, hija, ¿qué tienes? Le conté que un ser que nunca había visto, muy extraño, tenía unas tijeras y me estaba cortando un mechón de pelo. En ese momento, dice, vi como la abuela y el abuelo se miran a los ojos y les vi cara de preocupación. En ese momento escucho como algo anda en el techo y anda caminando. Dice, el abuelo solamente nos dijo, hija, espera. Dice, el abuelo fue a la sala, a la cocina. El abuelo fumaba puros, agarró aguardiente, agarró como un tipo cenicero. Había una mesita en el cuarto, prendió un puro, agarró como un caballito, lo puso y habló al aire diciendo, deja a mi nieta en paz, deja a su bebé en paz. Te dejo esta ofrenda, tómala, pero déjala en paz.
Dice, adelante, vamos a apagar las luces, toma la ofrenda y vete. En ese momento, dice, nos metemos los 3 a la cama, apagan luces y no manches, se escuchaban ruido de gente que estaba adentro de la habitación. Se escuchaba cómo tomaban las cosas así de la mesa, risitas. Y yo estaba temblando de miedo. Dice, mi abuelo me tenía abrazado, mi abuela también. Escuché, dice, que entre voces así como muy bajitas estaban, Padre, eso que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros. O sea, estaban rezando. Tenían mucho miedo. Y ellos escuchaban como esas cositas ahí dentro o sea, estaban en una habitación. Ahí estaban, ahí con ellos. En un momento, dice, se dejó de escuchar. Dice el abuelo, ya se fueron. Prenden luces. El puro ya se lo habían acabado. Lo que le dejó los caballitos. ¡Ay, qué miedo! Se lo tomaron la ofrenda. Dice, Paco, yo me tuve que quedar todavía otras 2 noches más, pero te puedo decir algo. Tenía mucho miedo. De hecho, me quedé en el cuarto de ellos, pero ya no me molestaron. Y eso pasó en el 2012. Dice, tenía mi primer embarazo. Pero fue un encuentro sumamente aterrador, no solo porque lo viví yo, sino porque lo viví junto con mis abuelos. Y ellos me demostraron tener incluso hasta más miedo que yo. Y más miedo todavía cuando le dijeron, por favor, deja en paz a mi nieta y a su hijo, a su bebé. Es que te digo que ellos traen algo con los niños. Sí. Y eso es cierto, desde el embarazo. Tiene mucho que ver. Yo me acuerdo mucho de mi abuela que decía eso. El famoso listón rojo que no te debe de faltar. Las tijeras. Debajo de la almohada. La sal. O sea, son tantas como... Ahorita que estás diciendo eso, de veras, yo a mis hijas igual desde bebés, todo el tiempo, debajo de la almohada, las tijeras. Está escalofriante esa historia, te lo juro, porque yo la escucho, me meto, me imagino... No manches, o sea, y ver a mi abuelo temblando. Digo, los abuelos siempre te transmiten como eso de fortaleza, como que... Claro. Pero verlos como que en un punto donde están hasta rezando de miedo, dices, ucha, o sea, es que aquí hay algo. Es que los abuelos no sé qué tienen, pero te digo que yo creo que es eso de generación en generación. Yo creo que cuando yo vaya a ser abuela, no sé, y si veo algo voy a hacer lo mismo que mi abuelo me dijo que tenía que hacer, ¿no? Sí. Tus abuelos tenían como que nunca le hablaron hacia estos seres así. Sí, te decía que mi abuela siempre, de verdad no terminé de contar, siempre me decía, dile hija que se vaya, reza. Mi abuela se peleaba con ellos. Sí, ¿les decía alguna oración en lengua? Sí, pero o sea, lo que ella decía era, vete, deja de estar molestando, pero en dialecto, ¿no? Ajá. Y decía, y empezaba ella a hablarle, pero a Dios. Ok, empezaba como a orar. Exactamente, a hablarle a Dios y a decirle, y después siempre nos decían, hija, que no se les olvide nunca, antes de dormir, persinarse. Sí. Hacer un Padre Nuestro, una Ave María y a dormir. Y a sus hijos siempre, antes de dormir hay que persinarlos. Sí. Que no les falle, que no les vaya, no, ustedes cuiden a sus hijos, y más cuando son bebés. Wow. No, sí. Pues bueno, familia, ahí tienen la recomendación. La verdad es que las historias que nos contaste, digo, anécdotas, no historias, otra vez estoy con las historias. Anécdotas, estuvieron muy chidas, Abby, muchísimas gracias. Familia, si hasta este momento te está gustando el capítulo, por favor, deja tu like, suscríbanse al canal para que apoyen también el proyecto que siga creciendo. Gracias a ustedes, a la fecha que estamos grabando esto, nos encontramos en el top 10 de Spotify México, de los podcasts más escuchados. Gracias a todos ustedes de corazón. Abby, recuérdanos tus redes sociales. Claro, me encuentras en redes sociales, en Facebook principal, en mi página oficial Abby Quintana TV. Ahí vas a poder encontrar igual contenido de todo un poco, y también vamos a compartir este podcast. Genialísimo, Abby, perfecto, familia. Gracias a los que se quedaron. Abby, muchísimas gracias por darte gracias la a ti, gracias a ti. Ya desde cuando me viene invitando Paco, pero bueno, por X o Y razón, también tenemos muchas cosas. Sí, suele pasar. Entonces, pero aquí estamos. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Abby, familia. Gracias a todos ustedes. Nos vemos próximamente en un nuevo capítulo. Pásenla bonito. Hasta la próxima. Bye.